socorro y ayuda, habitaré al abrigo del Altísimo, bajo su sombra yo moraré. Mi socorro y mi bien, fortaleza de los siglos, mi socorro viene del Señor, Él me guarda, me da Muy bien, hermanos, bienvenidos una vez más a este programa Retén la Sana Palabra. Este programa que es de ustedes, este programa se llama Retén la Sana Palabra, dirigido a todos que estamos ansiosos por tener una palabra en nuestro interior, por tener una palabra con fuego santo, con fuego sagrado, con fuego espiritual que nos renueve, que nos levante, que nos dé paz. Bueno, estamos en este tema, actualizarte o ponernos al corriente, que es lo mismo, ¿ok? Vamos a actualizarnos, vamos a ponernos al corriente, ¿pero en qué? En la palabra de Dios, en el próximo regreso de Jesucristo de Nazaret. Esa es la idea. Esa es la idea general, la idea que está globalmente orbitando sobre este planeta. El próximo regreso de Jesucristo de Nazaret. Y para eso, hermanos, los invito a que vayamos a Hebreos 1, del 1 al 3. Hebreos 1, del 1 al 3. Pero antes de eso vamos a darle la bienvenida a nuestro Señor. Te damos gracias, Dios Todopoderoso. Una vez más, Señor, estamos por un milagro de tu amor aquí en esta tierra, cumpliendo tus propósitos. Tú no has terminado, tú no has acabado con este mundo, solamente porque nos estás dando una prórroga para que todos volvamos la mirada hacia ti, Señor, con un arrepentimiento genuino. Gracias te damos, Jesucristo, por tu misericordia, por tu paz y por tu verdad. Sabemos que tú tienes planes perfectos para todos nosotros y tú nos estás poniendo al corriente en todo, en todas tus noticias, en todo lo nuevo, en todo lo actual, en tu próximo regreso. Gracias, Jesucristo de Nazaret. Te damos la bienvenida, precioso Dios, y oramos todos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Muy bien. Hermanos, qué buenos que están con nosotros, conectados una vez más, porque, bueno, lo que vale la pena realmente, hermanos, no es que tengamos mucho dinero en la bolsa, sino que recibir unción fresca en nuestro interior que nos dé paz. Seguramente tantos hermanos que están conectados en este momento tienen estrés en este momento por cualquier cosa laboral, por enfermedad, por relaciones familiares, por algún problema en su interior, o sea, tantas cosas, hermanos. Entonces, donde encontramos paz es en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso esta alabanza de entrada se llamó Mi socorro y mi bien con Marco Barrientos. Mi socorro y mi bien con Marco Barrientos. Bueno, ya habíamos visto un programa de actualizarnos, de ponernos al corriente, y para eso nos dirigimos al libro de Hebreos 1, del 1 al 3, que nos dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en el Antiguo Testamento, y en estos postreros días, en el Nuevo Testamento, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo,
siendo el resplandor de su obra y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas celestiales, que ya vimos la semana pasada a qué distancia estamos de aquí a un planeta. ¿Ok? Entonces, vamos a regresar al verso 2 que nos dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, ¿quién es el Hijo? Jesucristo, nuestro Salvador, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nada más y nada menos. Y todo esto, hermanos, lo estamos viendo para ponernos al corriente sobre quiénes somos nosotros y sobre quién es Dios, dónde está Dios y dónde estamos nosotros. Entonces, nosotros estamos tratando de aterrizar todas las cosas, aterrizar la verdad de Dios, olvidándonos de todo fanatismo, de toda idolatría. Porque el mundo está plagado de dogmas. ¿Qué es un dogma? Bueno, un dogma es una idea. Es una idea que alguien tiene y ya la van siguiendo todo el mundo, y ya esa idea ya la hacen válida. Eso es un dogma. Entonces hay muchos dogmas en este mundo en estos momentos. Y se hacen dogmas de cualquier cosa, hasta por cualquier comida que tú haces, le sale a alguien una idea, no dicen, ¿saben qué? En tal restaurante se hace mejor esta comida, y ya se va haciendo dogma. ¿Por qué? Porque todo el mundo va siguiendo a ese restaurante. Eso es un dogma, es una idea que se hace ya como válida. Entonces, y esos dogmas pueden ser para bien o para mal, porque pueden causar incluso peleas. ¿Por qué? Podemos decir, pues, ¿a quién le vas? Pues yo le voy a un equipo, yo le voy a otro equipo, y así se van haciendo los dogmas. Solamente lo estoy diciendo como un ejemplo, ¿sí? Entonces, todos estamos incluidos, hermanos, en algún grupo social o en alguna tribu, como las 12 tribus de Israel, y en veces nos peleamos sobre quién tiene la razón dogmáticamente. Ese es el detalle, que en veces no nos ponemos de acuerdo sobre los dogmas porque cada quien cree tener la razón. Estas discusiones en veces no tienen fin, porque tenemos conocimientos, tenemos costumbres desde nuestra niñez, y de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, ya estamos con tremendos problemas, incluso familiares, cuando crecemos, porque hemos perdido la habilidad de negociar astutamente. Vemos solo disputas interminables, y no solo en los juzgados, hasta en la vida familiar, hasta en nuestras familias, en cosas simples que se van haciendo ya cosas muy fuertes dogmáticamente. En un abrir y cerrar de ojos, ya estamos en un tremendo problema. Una cosa simple se convierte en una tremenda pelea, porque es más importante tener la razón que estar juntos. Es más importante ganar una discusión que estar unidos. Y esto que empezó como un dogma, un malentendido, escala a alturas insospechadas, inimaginables, como la guerra entre dos países. Así empiezan las guerras. Entonces vemos cómo en estos momentos la sociedad está ávida de este tipo de dogmas. La gente ama este tipo de cosas. La gente se abre camino, se abre paso con este concepto, con esta idea, con esta noción de las cosas, con esta ideología, con esta metodología del dogma. Y por esta ideología del dogma, hermanos, surge la tradición. Porque la tradición no la tienes que estudiar, ni la tienes que profundizar en el conocimiento, ni la tienes que comprobar. Simplemente sigues una tradición, sea buena o sea mala. Por lo general, las tradiciones nos llevan al desorden. ¿Ok? Entonces, esta ideología del dogma surge de la tradición, porque la tradición nos da confort. La tradición
en veces pensamos que la tradición es espiritual y no, la tradición es completamente terrenal. Entonces seguimos las tradiciones, los dogmas, los desórdenes, en veces porque somos influenciados por nuestra propia familia, más de lo que adoramos a Dios. Recordemos que Dios es un Dios de orden. Por eso los cristianos no seguimos los dogmas ni las tradiciones. Nosotros somos los que seguimos el orden y las enseñanzas de Dios. Entonces, cuando Dios nos llama, en veces nos confundimos y pensamos que su metodología es el mismo, cuando de hecho Dios es el método perfecto. Dios usa su método de actualizarnos, de ponernos al corriente. Hoy mismo Dios nos da noticias espiritualmente, nos pone noticias en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuál es la noticia principal que tenemos de Dios? Pues el próximo regreso de Jesucristo de Nazaret, que regresa muy pronto. Dios no cambia, hermanos, pero sus métodos, tiempos y situaciones sí cambian. Así que no esperemos recibir de Dios una receta sin nuevos ingredientes. Repito, no esperes recibir una receta de Dios sin nuevos ingredientes. Porque vamos a poner un ejemplo. No esperes que así como Dios me sanó, de la misma forma te va a sanar a ti. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus propias formas, sus propias maneras de operar con cada uno de nosotros. No esperes que lo que Dios hizo hace un mes lo vaya a repetir este mes. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus propias formas de operar y sus propios planes. Dios tiene miles de opciones. Dios es, para que nos pongamos al corriente, hermanos, nosotros estamos dando vueltas alrededor de Dios. Dios es el que controla todo el universo. Dios tiene absoluto control. Él es el que controla todo el universo y nosotros estamos jugando el rol que Él quiere que juguemos en este mundo porque nosotros estamos en las manos de Dios. Él sabe lo que hace. Hay guerra o haya paz, Dios sabe lo que hace. Nosotros tenemos que confiar plenamente en Él. Haya un disturbio, haya un desorden, haya un problema con los ciclones, haya un problema de lluvias, haya mucho calor, Dios sabe lo que hace. Él está en control de todo. Lo tiene perfectamente todo controlado. No, pero no esperes que Dios opere de la manera que operó hace un mes, opere este mismo mes, porque Dios sabe lo que hace. Dios tiene dinámica celestial. Él no es monótono. Él tiene, si tú te das cuenta, todos los días tenemos una noticia nueva de Dios. Si tú estás actualizado, si tú estás abrazado a los pies de Jesucristo de Nazaret, Él te va a estar actualizando todos los días en sus noticias, en sus planes, en sus proyectos, en lo que Él está haciendo al otro lado del mundo, en lo que Él está haciendo en tu propia vida, en lo que Él está haciendo con tus familiares, en lo que Él está haciendo en tu trabajo, con tus jefes, con los dueños de la empresa donde tú trabajas. Dios tiene absoluto control de lo que todo en este calendario mundial y celestial pasa. Por eso confiamos plenamente en Jesucristo de Nazaret. El clímax de nosotros va a ser cuando Jesucristo de Nazaret regrese y nos llame a su presencia, porque va a ser una trompeta final en donde nosotros vamos a volar directamente a los pies de Jesús, empezando las bodas del Cordero. Aleluya. Dios dijo, yo soy Dios y yo no cambio. Dios no cambia, hermanos, pero sus métodos, planes y proyectos son actuales. Están en constante evolución y dinámica. Dios es perfecto. Entonces, si tú quieres conocer la perfección de Dios, ¿dónde lo vas a encontrar? En la Biblia, hermanos. En la Biblia. Tenemos que dejar toda arrogancia, toda altivez. No somos sabelotodos. El único que lo sabe todo es nuestro Dios todopoderoso. Nosotros siempre aprendemos todos los días algo nuevo. Por eso nos acercamos con humildad ante nuestro Señor Jesucristo. Dios es dinámico. Dios hace diferentes milagros día y día. Día a día Dios hace diferentes milagros. Dios tiene prodigios cada día, todos los días. ¿Por qué lo hace así? Porque para siempre tenemos que depender de Él. Dios lo hace así para que dependamos para siempre de Dios.
No, tú no vas a enseñarle a Dios, no vas a ser adoctrinado por Dios, no vas a ser un maestro en la palabra de Dios, porque siempre vamos a estudiarlo, siempre vamos a estudiar la palabra de Dios, porque Dios ya tiene proyectado muchas cosas en la Biblia. Todo lo que dice la Biblia se va a cumplir, pero Dios también nos muestra otras muchas cosas aparte de eso en nuestro día a día, todos los días, entre los hermanos. Entonces nosotros nos estamos acrecentando en la fe, preguntándole a Dios, investigando en la Biblia. ¿Por qué no vamos a enseñarle nada a Dios? Él nos está enseñando todo a nosotros. Vivimos alrededor de Él, orbitamos alrededor del centro del universo que es Dios. Tan pronto como aprendamos algo, hermanos, Dios ya lo actualizó. Lo que aprendimos hoy, Dios ya lo actualizó mañana. Dios es actual. Toda la humanidad está dando vueltas alrededor de Dios todos los días. Orbitamos alrededor de Dios. Él es el centro del universo. Tan pronto como creas que ya conoces a Dios, hermano, Dios te va a mostrar algo nuevo. Tan alto como los cielos están sobre la tierra, así están mis caminos sobre los tuyos. De ese tamaño es nuestro Dios todopoderoso. Mis pensamientos están sobre tus pensamientos. Entonces tenemos que hablar todos los días de Dios y de su grandeza, porque nunca entenderás quién eres hasta que entiendas quién es Dios. Repito, nunca vas a entender quién eres hasta que entiendas quién es Dios y su grandeza. Decíamos que el planeta Saturno está a 1.200 millones de kilómetros de años de la Tierra. Imagínate esa distancia. Bueno, ni siquiera nos la podemos imaginar, hermanos. 1.200 kilómetros de distancia de la Tierra está el planeta Saturno. Y decíamos la semana pasada que si ponemos en un transbordador espacial que vaya a la velocidad de la luz, tardaría en llegar a ese planeta 110 años. 110 años. En nuestra racionalidad, hermanos, ningún ser humano podría ir a ese planeta. ¿Por qué? Porque se moriría en el camino, se acabaría el combustible, le faltaría la electricidad, le faltaría el aire, le faltaría la comida, o sea, se desmoronarían sus huesos, se volvería loco, pasarían tantas cosas, explotaría la nave, pasarían tantas cosas, hermanos. Por eso es el único poder de Dios el que nos puede llevar a su presencia. Por eso nosotros confiamos espiritualmente, plenamente en nuestro Dios Todopoderoso, que en un abrir y cerrar de ojos nos lleva a su planeta celestial, a su reino celestial, que también tiene dinámica, que también está en movimiento. ¿Cómo sabemos que está en movimiento? Pues porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo va a regresar dentro de poco tiempo. Entonces, quizá no entendemos con claridad las distancias porque están fuera de nuestra comprensión, pero poco a poco el Señor nos va mostrando las distancias realmente con ejemplos claros. Es por eso que perdemos en las batallas muchas veces, porque olvidamos quién es Dios. Cuando empezamos a pensar quién es Dios y su grandeza y su poder subyugante, hermanos, analizamos cualquier problema y en ese momento el problema empieza a hacerse pequeño. Cuando vemos la grandeza, la magnitud, el poder, la magnificencia, la ciencia, la gracia, la misericordia, el amor, la majestad, la realeza de Jehová Dios de los ejércitos y de Jesucristo de Nazaret, entonces ese problema que tenemos, ese problema que tú tienes actualmente, hermano, compáralo con la grandeza de Dios y te vas a dar cuenta que ese problema es demasiado pequeño. ¿Qué problema tienes? Se está derrumbando tu casa, estás quebrado totalmente. Bueno, pues Dios está millones de veces más grande que ese pequeño problema que tú tienes. ¿Tienes un problema de enfermedad? Pues Dios es millones y millones y millones y millones de veces más grande que ese problema. Ubícate bien, hermano, hermana. Empieza a analizar bien tu problema en comparación con el poder de Dios. Porque en el momento en que tú te das cuenta de la grandeza, la inmensidad de nuestro Dios, ese pequeño problema que tú tienes se empieza a hacer pequeño. Ese problema empieza a desaparecer, haciéndose realmente grande la presencia de Dios en tu interior, en tu corazón.
De ese tamaño estamos hablando, hermanos. Vamos a regresar una vez más con Jacob, que está enojado con sus hijos, Simeón y Leví, que tomaron venganza de Siquem sin consultarle a él, porque él seguramente, o sea, Jacob seguramente se iba a negar a que ellos hagan una venganza por su propio pie, y seguramente Jacob lo que iba a hacer primero, antes de cualquier acción, iba a consultarle a Dios. Antes de cualquier cosa, él le iba a consultar a Dios sobre qué hacer. Jacob está temeroso de que haya un problema más grande, pero no hubo más problemas. Entonces, vamos a Génesis 34:31, que nos dice así: pero ellos, o sea, Simeón y Leví, respondieron: ¿había Siquem de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Y eso lo vemos en Génesis 34:31, ¿ok? Y ahí prácticamente se acabó la discusión. Pero veamos qué hay detrás de este problema. Jacob, vemos que ya es un anciano, y en ese momento está enojado por lo que hicieron sus dos hijos, Simeón y Leví, porque hicieron algo sin consultarle y sin pedirle autorización a él. Entonces, aquí el consejo que nos está dando esta palabra, hermanos, es que mejor ante cualquier problema, perdonemos y olvidemos. Perdona y olvida todo aquello que te está afectando, todo aquello que te hicieron. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, vamos a dejar la venganza en las manos de Dios. Jacob inició el linaje de Dios en la tierra. Jacob vio ángeles descender y subir al cielo, y está enojado porque sus hijos Simeón y Leví hicieron una venganza precipitada, sin consultarle a él y causándole un disgusto. Y además no solo le causaron disgusto, sino le causaron miedo, porque Jacob a partir de ese momento tuvo miedo por la venganza de los demás. Entonces Jacob luchó contra un ángel al amanecer. Ese ángel le dejó una secuela, lo dejó descoyuntado. Pero con todo y eso, Jacob sigue enojado. Jacob descubrió que su nombre ya no iba a ser Jacob, su nombre iba a ser Israel. Jacob descubrió que iba a ser un príncipe. Jacob, que prevaleció contra un ángel en una lucha. Pero no prevaleció, no dominó su temperamento, no dominó su miedo, no dominó su carácter impulsivo. Su propio carácter no lo dominó. Se precipitó insultando y casi maldiciendo a dos de sus hijos que cometieron el error de precipitarse. Pero Jacob también cometió el error de no orar antes que nada a Dios, depositando a sus dos hijos, Simeón y Leví, en las manos de Dios y dejando en las poderosas manos de Dios todo lo que Dios ya tuviera para ese momento. Y regresando con nosotros, en veces, hermanos, incluso estamos sirviendo en alguna iglesia y enojados con alguien. Hablas aún en lenguas, hermano, y estás enojado con alguien. Le impones las manos a alguien y quizás estás enojado con alguien. Lo vemos solamente como un ejemplo. Entonces Jacob no entiende que tiene una bendición de un ángel, que miró una epifanía. Aún está enojado con dos de sus hijos, Simeón y Leví, que tomaron una decisión precipitada sin consultarle ni a él ni a Dios. Ok, entonces vemos que lo mejor es consultarle primero a nuestro Señor Dios Todopoderoso sobre todo lo que vamos a hacer. Dejarlo en sus manos y después consultar también a nuestros familiares. Si tenemos papás, consultarles a ellos. Si no tenemos papás, pero tenemos tíos o hermanos mayores, consultarles a ellos, hermanos. O sea, solamente como una consulta, haciéndolos como una forma de respeto. ¿Ok? Entonces en el Antiguo Testamento vemos que Jacob tuvo las bendiciones, pero no puede dejar la carga, el gravamen, el peso, la responsabilidad de su propio odio. ¿Por qué? Porque Jacob tenía que descargar su molestia, su miedo en las manos de Dios y untarse un poquito de bálsamo de Dios en la frente, y eso era todo. Y caminar con la bendición de Dios, lo que en este mundo, en estos días llamamos el visto bueno de nuestros familiares o de algún patrón o de nuestros jefes. Cuando te dan el visto bueno,
tú dices, no, pues yo, no sé, a mí ya me autorizaron a que haga esto y ahora yo lo voy a hacer con toda tranquilidad y con toda paz. No me importan las consecuencias, porque ya me autorizó mi jefe, ya me autorizó mi papá, ya me autorizó mi tío, ya me autorizó mi pastor. Entonces nosotros ya lo hacemos con completa tranquilidad. Entonces, hoy hablamos, hermanos, no solo para que entendamos una historia bíblica más, sino para que analicemos lo que una furia descontrolada, una rabia descontrolada le puede hacer mucho mal a tu vida. Un afán inmanejable le puede hacer mucho mal a tu destino. Vemos que Simeón y Leví fueron reprendidos por su papá Jacob, cuando lo que debió hacer Jacob es, en primer lugar, es orar a Dios para que Dios le quite el temor y el miedo y le dé instrucciones precisas sobre lo que debía de hacer. Repito, Simeón y Leví fueron reprendidos por su papá Jacob, cuando Jacob lo que debió hacer en primer lugar es orar a Dios para que Dios le quite el temor y el miedo y le dé instrucciones precisas. Eso tenemos que tomarlo muy en cuenta, hermanos. En cualquier situación en la que tú estés, primero ora a Dios para que te quite el temor, te quite el miedo y te quite todas esas nubarrones oscuras que tienes en tu mente y te dé instrucciones claras y precisas. Pero ora a Dios, ora a Jesucristo de Nazaret antes de cualquier cosa. En el problema, mira, hermano, hasta con gusto órale a Dios. A ver, tienes un problema en este momento, hermano. El problema más grande que tengas en este momento, con una sonrisa, ora a Dios, hermano, y dile: Señor, yo voy a orar primero a ti, precioso Dios, y tú me vas a mostrar las instrucciones precisas, porque ya vi la distancia que tú puedes recorrer en un segundo. Ya vi que tú puedes recorrer más de 1,200 millones de kilómetros en un segundo. Y por eso sé que tu poder es infinitamente maravilloso. Sé que tú tienes instrucciones precisas para mí. Muéstrame tus instrucciones, bendito Jesús de Nazaret, porque tú eres mi socorro y mi bien, como dice Marco Barrientos en su alabanza. Entonces vemos cómo ellos están respirando tranquilos ahora que habían depositado el problema en las manos de Jesucristo. Cuando le respondieron a Jacob, Simeón y Leví: lo hicimos para defender a nuestra hermana Dina, pues con eso ya quedaron tranquilos ellos dos. ¿Por qué? Porque aunque no le pidieron autorización a Dios ni a Jacob, ellos habían hecho algo, pues no estaba tan mal, pero solamente desobedecieron una instrucción. Hubiera sido mejor que le oren primero a Dios y después que le avisen a Jacob lo que iban a hacer. ¿Ok? Entonces vemos que Dios siempre se magnifica. Dios se magnifica. No magnifiques a tu iglesia, magnifica a Dios. No magnifiques a tu esposa o a tu esposo, magnifica a Dios. No a tu hermano o a tu hermana, magnifica a Dios. Magnifica solo a Dios. Démosle alabanza y adoración solo a Dios, porque recordemos que Dios es fuerte y celoso. En cualquier ambiente, en cualquier antecedente que tengas, en cualquier medio ambiente que hayas vivido, hasta en la más grande de las pobrezas que hayas vivido, en la más grande de las riquezas que hayas vivido, en cualquier fondo que tengas, en cualquier origen que tengas, hermano, magnifica a Dios. No importa el estatus social que tengas. Puede ser el presidente de la República, puede ser el más grande y humilde de los que no tienen casa, pero con todo lo que tengas, magnifica a Dios. Puede ser el general del ejército de toda la tierra, pero magnifica a Dios. Donde sea que estés, el más humilde o el ultramillonario del mundo, magnifica a Dios. Ese es el consejo. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder, tiene gloria, tiene gracia. Dios no necesita de nuestra magnificencia, porque Él ya la tiene. Él es magnífico, Él es poderoso, Él es inmenso, Él es infinito. Él es el rey de la creación. Él nos ve desde arriba. Nosotros tenemos que alzar nuestra mirada y encontrarnos con los pies de nuestro Dios todopoderoso. Él está muy por encima de este mundo, hermano. Más allá de lo que nuestra imaginación pueda imaginar, Dios está mucho más arriba. Entonces, la razón por la que Dios nos permitió no encerrarlo en un círculo o en un pequeño círculo de acción
en una fórmula, es porque Él quiere que siempre lo necesitemos. Jesucristo quiere, hermanos, que siempre le busquemos. Dios quiere que siempre regresemos a Él. Dios quiere que nosotros le preguntemos todo lo que no sabemos. Nuestro Señor Jesucristo quiere que siempre le hagamos preguntas. Dios quiere que siempre tengas la calma y la humildad para regresar a Él sin tomar venganza por nosotros mismos. Dios quiere, hermanos, que siempre tengamos la habilidad de regresar a Él y decirle: Señor, no sé qué hacer. Vamos a poner un ejemplo. Dios no va a dejarte aprender matemáticas con tus métodos, porque Él tiene sus propios métodos, hermano. Dios tiene la sabiduría. Quizá Dios va a ponerte todo, quizá Dios va a ponerte hasta incluso lodo en los ojos. Quizá Dios va a soplar en tu nariz. Dios va a verte, Señor, con otros métodos. Quizás nuestro Dios va a hacer algo y te lo va a poner en tus oídos y va a soplar en tus oídos y tú vas a oír nuevamente. Pero no vas a oír solo, sino que vas a oír con más sabiduría. Jesucristo habla, hermanos, y la gente sana de toda enfermedad. Pero nadie sana de la misma forma, porque Dios no quiere que tú vayas, que tú corras, que tú comentes y compartas una fórmula, porque Dios quiere que tú lo veas con claridad. Jesucristo habla y sana a la gente, sana de toda enfermedad. Pero repito, nadie sana de la misma manera, porque Dios no quiere que tú vayas, corras, comentes y compartas una fórmula, porque eso se llama doctrina, que se parece mucho a un dogma. Y recordemos que un dogma solo es una idea. La doctrina es una idea también. O sea, si compartes una doctrina, entonces te conviertes en un tribadista, que es el que formas parte de una tribu. Y una tribu es una agrupación homogénea de familias en aspectos lingüísticos, políticos, sociales y culturales. Es un sistema tribal, ¿sí? Con dogmas, hermanos, que nos hacen formar parte de una tribu. Nos convertimos en una tribu con todos los demás, como las 12 tribus de Israel, que comparten una doctrina, y por eso precisamente, que tú seas parte de una doctrina, viene a producir una persona hedonista. La persona hedonista es el que solamente vive para el placer en este mundo. Entonces, hermanos, estamos hablando con los pies en la tierra, cómo nos estamos ubicando en estos momentos en tiempo y situación. O sea, hablando con los pies en la tierra, viendo lo que en este mundo pasa, actualizándonos, poniéndonos al corriente, ¿sí? El que formemos parte de una tribu nos vincula a un método terrenal y material que no puede tener tradición y revelación juntos. O sea, no puedes ser tradicionalista y tener revelación, porque recordemos que vivimos en un mundo agitado, en un mundo sacudido, en un mundo conmocionado, como es el mundo de este 2024. Estamos en un mundo trastornado, como en esta era, en esta época, como en estos tiempos de transición final. No podemos tener tradición y revelación juntos. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque si tú vas a tener revelación, hermano, tienes que dejar la tradición. Repito, si vas a tener revelación de Dios, tienes que dejar la tradición terrenal. Por tercera vez, si tú vas a tener revelación de Dios, tienes que dejar la tradición terrenal. Si vas a tener revelación, tienes que dejar la tradición, tienes que soltar la tradición. ¿Por qué digo esto? Pues porque, hermanos y hermanas, Dios está a punto de darte una revelación. Tú que estás conectado, Dios está a punto de darte una revelación. Dios está a punto de darte una palabra de revelación hoy precisamente. Entonces prepárate ya, hermano. Prepárate para tener esa revelación de Dios, porque en estos tiempos la palabra de Dios va a ir creciendo en los corazones y en las mentes de personas que tú ni te imaginas. Estamos viendo en las noticias cuántas personas se están convirtiendo al cristianismo. Lo hagan de una manera honesta y de corazón, está bien. Aunque todavía empiecen en el cristianismo, pues está bien.
hermanos, pero no rechacemos a aquellos que dicen que se están convirtiendo en cristianos. No los critiquemos, porque recordemos que así empezamos todos. Todos empezamos con una fe quizá un poco débil, pero poco a poco se fue convirtiendo en una fe grande. Y con el tiempo Dios va demostrando si nuestra fe es grande o tenemos una fe demasiado pequeña. Entonces Dios está a punto de darle revelación a algún hermano en este momento. Entonces prepárate ya, hermano. Prepara tu corazón, prepara tu mente, prepara tu verbo para compartir la palabra de revelación que recibas. La razón por la que las cosas hoy parecen lentas y desordenadas es porque Dios está reorganizando las cosas para darte una actualización y revelación. Donde sea que estés, recibe la revelación y la actualización de Dios. Una actualización, hermanos, no es que te informes de las noticias más actuales. Actualización es actualizar una versión, una cuenta o un reporte. Actualización, hermanos, es estar mejor en información, porque cuando te actualizas, haces mejor tu trabajo. Repito, cuando te actualizas, haces mejor tu trabajo. ¿Por qué estamos actualizados? ¿En qué precisamente estamos actualizados? Pues estamos actualizados en la noticia de que Jesucristo regresa muy pronto. Esa es la actualización mayor, hermanos. Eso tenemos que tenerlo bastante en nuestra mente. A partir de que tú sabes que Jesucristo está a punto de regresar a esta tierra, ya tienes otro punto de vista. Ya miras las cosas de diferente manera. Incluso, hermano, ya las cosas te van a ir saliendo mejor. Repito, si tú estás actualizado en el conocimiento de que Jesucristo regresa muy pronto, a partir de este momento las cosas te van a ir saliendo mejor. Porque vas a ir trabajando y haciendo las cosas de acuerdo a los proyectos de Dios, no de acuerdo a tu materialismo o tu carnalidad o lo que tú piensas que es bueno, sino de acuerdo a las fuentes de vida eterna que es de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo Dios está reorganizando las cosas para darte una actualización y revelación, hermano. Entonces, actualización es estar mejor en información, porque cuando te actualizas, haces mejor tu trabajo. Cuando te actualizas en que Jesucristo está a punto de regresar, trabajas mejor en la obra de Dios. Lo haces con más paz, con más calma, con más tranquilidad. Ya no te importan las cosas de este mundo. Lo que te importa es estar en la presencia de Dios y abrazado a sus pies desde este momento, no esperando hasta que Jesucristo regrese, hasta ese momento final, sino antes, sino caminando en este mundo, pero completamente abrazado a los pies de Jesús, que regresa muy pronto, invitándolo a regresar a este mundo. Cada día que tú ores, cada noche que ores, cada mañana que ores, hermano, hermana, el consejo es: invita a nuestro Señor Jesucristo a que regrese a la tierra. Ya está en tu corazón, ya está en tu mente, ya está en tu casa, ya está en toda tu familia, ya está en tu templo, ya está con tu pastor. Ahora invítalo a que ponga sus pies en la tierra otra vez. Aleluya. Bueno, imagínate ese momento, hermano. Cuando Jesucristo regrese, aleluya, en un abrir y cerrar de ojos, todo mundo, todo ojo le verá. Todos le veremos, todos estaremos con la boca abierta. Nosotros los cristianos en una nube de gloria, adorándole en un clímax de amor, de gran majestad, adorándole en espíritu y en verdad, cantándole, saltando como las gacelas en el campo, con libertad espiritual. El Señor Jesucristo regresa muy pronto. Estamos actualizados, hermano. Vamos a poner un ejemplo. Si actualizas tu celular, funciona mejor. Si actualizas tu celular, se mejora su funcionamiento. Vamos a poner un ejemplo. Si tú llevas tu coche a su servicio cada que le toca, cada determinado número de kilometraje, funciona mejor. Si remodelas tu casa, se hace más valiosa. Si revitalizas tu matrimonio, va a tener más longevidad. Todo lo que actualices funciona mejor. Si las cosas están lentas, si las cosas están flojas, si las cosas están inactivas, si las cosas están perezosas, si las cosas no se mueven y no funcionan en tu día a día, es que necesitas una actualización, hermano, hermana.
necesitas una actualización. Entonces, pídele a Dios en primer lugar que te actualice en su poderosa palabra. Repito, pidámosle a Dios en primer lugar que nos actualice en su poderosa palabra. Y entonces aprieta el botón de actualizar. No intentes fingir, simular una actualización. No intentes simular que ya lo lograste. No es solo decir necesito una actualización. Tienes que, con un corazón humilde y sincero, decirle al Señor: actualízame en tu palabra, Señor. Déjame caminar en este mundo, pero conociendo tu tiempo y tu calendario celestial. Dile a nuestro Señor Jesucristo: necesito una actualización. Repite conmigo, hermano, hermana: necesito una actualización en mi corazón. Entonces descarga la actualización de nuestro Señor en tu corazón. Descarga la actualización de nuestro Señor Jesucristo en tu mente. Descarga la actualización de nuestro Señor Jesucristo en tu corazón. Muchos de nosotros estamos haciéndonos los valientes y sabios porque no queremos que nadie nos lastime, pero todo lo que necesitamos es una actualización, hermanos. Necesitamos un toque del Espíritu Santo. No podemos esconder el miedo y el temor como el mismo Jacob sentía. Jacob sentía miedo y temor. Entonces, no podemos engañar nuestra ignorancia. Tenemos que actualizarnos. Tenemos que levantarnos. No podemos simular un cambio. No podemos simular un progreso. No podemos simular una restauración. No podemos simular una renovación. Tiene que ocurrir en nuestras vidas. Tiene que ocurrir realmente, hermanos. Entonces, no podemos simular una revelación. No podemos simular incluso una unción, porque la unción viene a todo el que la necesite y se la pide a nuestro Señor Jesucristo. Incluso tú puedes ponerte mi ropa, yo puedo ponerme tu ropa, pero no podemos tener la unción que cada uno de nosotros tiene. No podemos tener una actualización falsa. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues porque incluso los saduceos tenían ciertas jerarquías, tenían ciertas ideologías. Los saduceos, hermanos, para que entendamos quiénes eran, ellos se oponían a los fariseos. O sea, se parecían a los fariseos, pero tenían diferente ideología. Entonces, tenían ciertos conceptos, tenían ciertas maneras de hacer las cosas, pero tenían poder y tenían influencia. Podemos decir, en estos días eran billetudos, eran ricos en infraestructura. O sea, la manera como ellos se acercaban a Dios era basados en la interpretación de sus propias ideologías, así como los fariseos. Y ellos enseñaban a todos sus hijos de esa misma manera. O sea, nacían saduceos y seguían siendo saduceos. Así como los fariseos nacían fariseos y les enseñaban a sus hijos a ser fariseos toda su vida. Y solamente seguían una religiosidad, seguían una tradición. Eso era la tradición. Ellos interpretaban la palabra de Dios de su propia manera. Solo seguían sus propias ideologías enseñadas en su religiosidad y tradición. Y eso hacía difícil para ellos entender lo que nuestro Señor Jesucristo vino a actualizar. Así que no recibieron la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No recibieron el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que vino a actualizarlos y actualizarnos a nosotros en estos días. Jesucristo vino a actualizarnos en su conocimiento. Así que cuando no recibieron la palabra de Dios, ya estaban listos solo para ¿qué? Pues para debatir, solo para debatir, hermanos. Así que donde sea que veas a los fariseos y a los saduceos, se van a negar a bajar la actualización. Y en ese momento pierden las sanidades, pierden los milagros, porque se quedaron con una palabra de hace 20 o 30 años. No estoy diciendo que estén mal, estoy diciendo que solamente no están actualizados. En ese momento pierden las sanidades, pierden los milagros, pierden la liberación, pierden las posibilidades, porque ni siquiera podrían debatir, porque no están actualizados con la palabra de Dios, la palabra actual de Jesucristo de Nazaret, que nos está trayendo y nos está avisando y nos está afirmando e informando
que regresa muy pronto. ¿Ok? Entonces, lo estamos viendo porque estamos hablando con los pies en la tierra, hermanos, actualizados. Porque hoy vivimos en una época en donde, ¿qué es lo que vemos en la televisión? Pues puro debate, están debatiendo. Todos están diciendo una cosa y otros dicen otra, y puro debate. Vivimos una época en que se acostumbra a debatir en lugar de actualizarnos, informarnos en lo que nuestro Señor Jesucristo tiene ya escrito para esta época. ¿Ok? Si nuestro Dios Todopoderoso ya lo escribió en su Biblia, pues eso es lo que nos actualiza a nosotros. Hoy vivimos una era en que acostumbramos debatir en lugar de actualizarnos. O sea, acostumbramos debatir en lugar de agarrar la Biblia y estudiarla de acuerdo a la época, al tiempo, al año, a la era en la que estamos viviendo. Porque vemos que la gente muere, hay guerras, hay enfermedades, la gente se va, la gente pierde, la gente colapsa, porque apenas pueden argumentar algunas cosas. La gente prefiere argumentar en lugar de informarse y actualizarse. ¿Dónde encontramos la información y la actualización? En la Biblia, hermanos. En la Biblia. Ahí encontramos la actualización y en la información. Tú me puedes decir, pero ¿cómo puedes encontrar la actualización de la información en un libro que fue escrito hace más de 2024 años? Pues por eso es que la Biblia es la Biblia de Dios, porque Dios lo hizo, Dios la escribió, hermanos. En primer lugar, Jesús regresa pronto. Eso es lo que está en el calendario bíblico, en la Biblia. Eso es lo que sigue en ese libro celestial que se llama la Biblia, que todo mundo podemos leer, todo mundo podemos sacar notas de ahí. Todo mundo podemos estudiar la Biblia y escribir todas las notas en un cuaderno y grabárnoslas en nuestra mente. La gente prefiere ganar una discusión contigo, hermanos, en las redes sociales que bajar una actualización y tener más información. La gente prefiere debatir contigo en lugar de mejorar. Y cuando empiezas a amar más el debate, la discusión, la manipulación, la arrogancia, la idolatría, el engaño, empiezas a detener tu crecimiento. Repito, cuando empiezas a amar más el debate, la discusión, la manipulación, la arrogancia, el engaño, empiezas a detener tu crecimiento, empiezas a detener tu desarrollo. Detienes todo el desarrollo y la funcionabilidad que pudiste tener si hubieras solo actualizado y revitalizado tu mente con la presencia de Jesús en tu corazón. Pudiste tener una actualización y revitalización en tu interior solo recibiendo a Jesucristo de Nazaret. Cuando recibes a Jesucristo te actualizas porque Él te hace caminar en esta tierra analizando todo lo que está pasando en esta tierra con lo que ya está escrito en la Biblia. Fíjate, eso te actualiza, hermano. Algo tan sencillo y podemos decir tan simple, pero te trae una paz que solo lo puedes entender cuando lo experimentas, o sea, cuando la lees y abres la Biblia. Tu revitalización puede ocurrir hoy, puede ocurrir mañana. Entonces, la invitación es que abras tu Biblia y analices los tiempos en que estamos viviendo. La actualización y revitalización que recibes cuando invitas a Jesucristo a entrar a tu corazón. Recibes una revitalización, hermanos. Entonces, todo mundo queremos nosotros tener buenas relaciones con nuestros hermanos, con nuestros familiares, todos. Queremos esa revitalización y esa actualización. Y esa revitalización y esa actualización, ese ponernos al corriente en la obra de Dios, nos hace tener otra visión, hermanos. Nos hace olvidar todo rencor, nos hace olvidar toda arrogancia, nos hace olvidar toda prepotencia, nos hace olvidar todo aquello que nos hicieron. E incluso hasta nos hacen olvidar las deudas que tienen con nosotros. No olvidando las deudas que nosotros tenemos con los demás, sino las deudas que los demás tienen con nosotros. Entonces, si no puedes olvidar aquellas deudas, aquel rencor, aquel odio,
pues todavía te falta mucho, hermano, pero yo lo que te aconsejo es que te revitalices, que te actualices en la presencia de Dios, en el conocimiento de Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué? Porque nadie quiere tener a su lado a una persona que tenga un pensamiento de hace 50 años. Si tú te casaste con una persona que piensa como hace 40 años, no te vas a entender con él o con ella. Así de sencillo, hermanos. Así de sencillo. Entonces, tendrías tú que usar y tener mucha comprensión o ubicarte tú de hace 40 años. O sea, ubicarte en su tiempo, en el momento en que él o ella esté viviendo. Y lo mejor es vivir el tiempo actual. O sea, actualizarnos, ponernos al corriente. ¿Ok? Porque nadie quiere tener a alguien que tenga un esposo o una esposa que piense como pensaban las personas de hace 40 o de hace 30 años. Entonces, que no quieres seguramente tener o relacionarte con personas que no estén actualizados. ¿En qué? En todo lo bueno, en todo lo honesto, en el conocimiento de nuestro próximo regreso de Jesucristo de Nazaret. En eso estaríamos actualizados en primer lugar. En eso nos actualizaríamos en primer lugar, hermanos, reconociendo que Jesucristo está a punto de regresar. A los niños ya no tienen que actualizarse porque ellos ya vienen actualizados. Si tú hablas con cualquier niño el día de hoy, te vas a quedar sorprendido de todas las cosas que sabe, hermanos. Y lo que nos queda a nosotros es encauzarlos en el camino de nuestro Señor Dios Todopoderoso, ubicándolos en el momento y en la situación en la que estamos viviendo. Entonces, yo no quiero que tú seas el mismo todo el tiempo. Entonces, tienes que actualizarte. Si tú pensabas como pensaban las personas de hace 40 años, pues mi consejo es que te revitalices un poco, hermano, hermana. Y piensa en todo lo bueno, en todo lo honesto, en el conocimiento del próximo regreso de nuestro Señor Jesucristo. Actualicémonos todos, superémonos, crezcamos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Dile a la persona que tienes a tu lado: yo estoy creciendo, tú también tienes que crecer. Yo me estoy actualizando en la palabra de Dios, en Jesucristo, tú también hazlo. Yo estoy analizando la situación del mundo, yo estoy analizando las guerras, enfermedades y problemas en el medio ambiente del planeta. Haz tú lo mismo. Estoy leyendo la Biblia, haz tú lo mismo. Estoy avanzando, avanza tú también. Alguien escriba en línea: actualízate en Jesucristo y en su próximo regreso. Fíjense, hermano, tan importante que es el verbo de la palabra de Dios, porque el mundo está cambiando, los tiempos están cambiando. Tenemos que informarnos y actualizarnos. Tenemos que ponernos al corriente. Porque una vez que empieza tu actualización en Jesucristo y en su próximo regreso, cambia tu percepción de las cosas que vienen. Repito, una vez que actualizas tu forma de pensar, una vez que empieza tu actualización en Jesucristo y su próximo regreso, cambia tu percepción de las cosas que vienen para este mundo. Porque pues vemos que a la gente en estos días le gustan los avances científicos. En la actualidad hay pequeños fariseos, hay incluso pequeños saduceos. Recordemos que los fariseos se oponían a los saduceos, que en lugar de crecer en fe, quieren crecer en solo debatir la palabra de Dios, en debatir la palabra. Y el debate, hermanos, no nos lleva a nada. No nos lleva a nada. El debate te estanca. Entonces, mucha gente hoy solo quiere debatir la palabra de Dios. Nosotros los cristianos no debatimos la palabra de Dios, nos ubicamos y nos enfocamos en crecer en la palabra de Dios, en ubicarnos en la palabra de Dios, en actualizarnos, en ponernos al corriente en la palabra de Dios y en los tiempos que están ocurriendo en esta época, en este año. ¿Qué fue lo que dice Marcos 7:6? Lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Y se lo está diciendo a los saduceos. Fíjense lo que le dice nuestro Señor Jesucristo a los saduceos, que se parecían a los fariseos. Les dice así: respondiendo él, les dijo: hipócritas saduceos, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo saduceo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí,
Eso nos dice Marcos 7:6. Entonces estamos viendo, hermanos, que es en el corazón en donde la actualización empieza. Repito, es en el corazón en donde Dios te pone al corriente. Aleluya. Lo repito, hermano. Es en el corazón donde Dios te pone al corriente. Y de tu corazón pasa a tu mente. Y de tu mente pasa a todas tus células. Y de todas tus células pasa a la persona que tienes a tu lado. Entonces compártele, hermano, hermana, esta palabra que tú acabas de escuchar, porque seguramente esta palabra te está sirviendo de mucho, te está actualizando en la palabra de Dios. Es en el corazón donde empieza la actualización, donde empieza la fe, donde empieza la templanza, donde empieza la gloria de Jehová a manifestarse en tu vida y en tu corazón. Es en el corazón donde la actualización empieza, no es en los labios. Yo te puedo hablar toda la noche, hermano, pero si no cae esta semilla en tu corazón, no va a dar frutos. Recíbela en tu corazón, recíbela en tu mente, hermano. Es en tu corazón, porque podemos hablar con sinceridad, pero si no proviene de nuestro corazón, entonces no es la fuente correcta. Si no te estoy hablando del corazón, entonces no va a dar frutos esta palabra en tu vida, hermano. No vas a tener una actualización si no la recibes en tu corazón y si no viene de una fuente correcta. Es en las manos de Jesucristo de Nazaret que deposito todas estas palabras desde el momento que entro acá, hermano. El Señor te está ministrando. No vas a tener una actualización si no la recibes en tu corazón. Entonces recibe esta palabra en tu corazón. Recibe a Jesucristo en tu corazón. Él se va a manifestar hoy en tu vida. Porque puedes usar un lenguaje de un país extraño. Puedes usar cualquier lenguaje. Seguramente conoces gente que intenta convencerte que creas que tienes más de lo que tienen. Mucha gente viene de una manera engañosa, pero hermano, esta palabra es de nuestro Señor Jesucristo que quiere actualizarte, que quiere que le digas, Señor, yo estoy aquí en este 2024, pero estoy completamente actualizado en tu palabra. Te recibo en el corazón, te recibo en mi mente, te recibo en mi familia. Mi familia y yo vamos a doblar rodillas ante ti, Jesucristo de Nazaret, porque nos actualizamos. Estamos al corriente en tu palabra. No estábamos al corriente, vivíamos con el pensamiento de hace 50 años, pero hoy nos actualizamos, Señor, porque recibimos tu preciosa palabra. Hoy recibimos, Señor precioso, una nueva visión. El Espíritu Santo de Dios se manifiesta, Señor. Gracias, bendito. Gracias, precioso Jesús de Nazaret. No hay nadie como tú, Señor. Eres único, eres maravilloso. Eres el Rey de la gloria. Tú nos estás actualizando porque en el momento que las trompetas suenen, Señor, nosotros que estamos actualizados en tu fe, en tu palabra, en tu amor, nos vamos a abrazar a tus pies y vamos a volar a tu presencia. La actualización mayor es que tú moras en nuestro corazón, Señor, y sabemos que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, esa trompeta va a sonar y tú vas a regresar. Gracias, precioso. Ese momento se acerca. El tiempo viene. El tiempo viene. Ese tiempo se acerca. Pero tú eres mi socorro y mi bien, como dice Marco Barrientos. Gracias, hermanos. Todos los que estuvieron conectados, síguelo. Sigue conectado, hermano, porque la próxima semana también vamos a seguir con este tema. Recibe el conocimiento y recibe todo lo que el Señor te está dando en este día, en esta tarde, que es una actualización. Dios está renovando tu fe, Dios está renovando su presencia en tu corazón, Dios está renovando tus fuerzas, Dios está renovando y dándote una nueva oportunidad de que dobles rodilla. Hoy es una nueva oportunidad, hoy es un buen momento, hermano, de que tú le digas, sí, Señor, acepto que vengas y me renueves y me actualices en tu palabra. Quiero abrazarte, quiero abrazar tus pies, quiero besar tus pies, Señor, quiero besar tus manos, quiero rendirme ante ti, quiero decirte que tú eres Jesucristo de Nazaret, el Rey de la gloria, y las palabras me faltan, Señor, pero recibe mi corazón, recibe mi mente, recibe mi alabanza, Señor. Toda mi vida te va a servir y te vamos a adorar. Gracias, precioso Jesús. Gracias, hermano, que estuviste conectado. Y no olvides que la próxima semana
retomamos este tema. Y todo esto lo hablamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén.